Bendiciones a todos y bueno, bienvenidos a esta nueva clase de Discipulado de Cristo en el tercer semestre. Y hoy vamos a ver un tema muy edificador, muy importante para todos nosotros, que es el capítulo de El Verbo hecho carne. Bueno, vamos a ello. En la clase anterior, la que habíamos visto, o la que había visto, o habían visto teóricamente, le envió una pequeña actividad sobre el análisis de este capítulo que vamos a ver, porque es uno de los capítulos más importantes que tiene Juan en su libro, en su escritura, en su evangelio. ¿Por qué? Porque recuerden que hemos estudiado los tres evangelios, el evangelio de Mateos, que es el más complejo, más completo, que se basa más que todo en la parte de las antiguas escrituras para poder entender y decir que las leyes se han cumplido mediante Jesucristo y todo lo que el Antiguo Testamento se haya cumplido, y él lo resalta mucho en su evangelio. Pero tenemos a Marcos y a Juan, perdón, a Marcos y Mateos, Marcos y Lucas, perdón, se me fue un poco, Mateo, Marcos y Lucas, que son tres evangelios, que estos tres evangelios han sido de igual similitud, ¿no? Casi, bueno, tenemos una asignatura que estudiamos los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y ellos tres tienen similitud. Ahora Juan, no, Juan tiene un significado un poco bastante distinto, pero no se va de la realidad de lo que sucedió con Jesucristo y los acontecimientos que sucedieron. Ahora vamos a empezar a leer eh, este, este capítulo donde nos dice, voy a ir leyendo y vamos a ir analizando, porque la idea de antes de iniciar las clases, o sea, o empezar estas clases, es meditar en lo que Dios nos quiere decir por las palabras que tenemos en la Biblia. Fíjense, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora vamos a analizar, vamos a pararnos un momento, a analizar estos eh, estos tres contextos que podemos ver. Fíjense, primero el autor dice, en el en el principio era el verbo, sí, era el verbo. Segundo, dice, el verbo era con Dios. Ahí está colocando como hay un ser y luego hay un ser con otro ser, y, y el verbo era Dios. O sea, está hablando básicamente de tres verbos, si lo podemos ver. Entonces podemos analizar, meditar que el verbo era Dios. Ahora estamos hablando de tres verbos. Entonces estamos hablando de tres deidades. Deidades. Sabemos que Jesucristo es una deidad, el Espíritu Santo es una deidad y Dios es una deidad. O sea, estamos hablando de tres deidades, o de tres dioses. O sea, cada uno un Dios como tal y todo forma a Dios. O sea, básicamente es un poco, eh, quizás un poco difícil, pero tienes que entendiendo del espíritu para saber que cada deidad en sí es un Dios. O sea, Padre, el Dios supremo, Hijo, el Hijo de Dios es un Dios, pero también Espíritu Santo, un Dios como tal, que es el que consolador, el que está con nosotros, el que nos dirige. Es una deidad. Ahora, aquí el autor habla del verbo como la deidad. Y empieza a decir, fíjense en el segundo, esta era el principio con Dios. Perdón, este era el principio con Dios. ¿Quién estaba en el principio? Vamos a irnos a Génesis. Si nos vamos a Génesis, en el capítulo 1,
Gloria a Dios. En el capítulo 1 dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban con la faz de la Biblia. Y, y el Espíritu de Dios se movía ante la faz de las aguas. Y estaba en el principio el Espíritu de Dios se movía en las tinieblas. Ahora, este era el principio con Dios. Ahora, aquí también podemos analizar, está hablando del principio del todo. Todas las cosas por él fueron hechas. Claro, si vemos en Génesis, al principio, todas las cosas que Dios hizo, al principio, todas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí empieza a hablar de Jesucristo. En él estaba la vida y la vida era la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra él. Ahí habla del enemigo también. Vamos a ir meditando, profundizando en cada una de las palabras. Cuando en el 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, aquí está hablando de la lucha espiritual donde no permanece o no prevalecieron en ninguna manera contra la luz, que es Jesucristo. Vamos a ir más un momento por acá. Esto aquí. Ahora fíjense, ahora se va, ya habló en forma general, habló de las deidades, habló de Jesús, habló de las tinieblas, habló de todas las cosas, fue por la Génesis. Fíjense que es un solo capítulo, en un solo capítulo se fue a Génesis y o sea, hizo un contexto como global de cada uno de los acontecimientos, el antes y el ahora. Ahora fíjense, el ahora en ese momento. Aunque el ahora también en este momento, porque permanece Jesús, permanece el Espíritu Santo, permanece siempre con nosotros, que tener siempre presente. Ahora, en el 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, ¿ok? Ya está hablando de Juan el Bautista, empieza a hablar de Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que se diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. No vamos a perdernos. La luz es Jesús. Él daba testimonio de la luz. Recordemos, Juan Bautista decía muy claro que él bautizaba en agua, pero venía alguien que iba a bautizar en el Espíritu y fuego, que era Jesús, que es Jesús. Entonces vuelve diciendo, a fin de que todos los creyesen por él. ¿Ok? No de la luz, o sea, Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Firma nuevamente en el 8 que Juan no era la luz, sino Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Fíjense, pero el mundo no lo conoció. O sea, de que el mundo en sí, es decir, se fue hecho, por él fue hecho, pero el mundo en sí, el mundo, no lo conoció. Y recordemos, hermanos y hermanas, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahí está el mundo, pero estamos en el mundo, no somos del mundo. Quiere decir que hay personas que no se han convertido, que no quieren o rechazan el Evangelio, son del mundo. Pero ese mundo, él vino por ese mundo. Y nosotros tenemos que llevar a esas personas que no quieren reconocer a Jesucristo como su Salvador, llevar a los pies de Cristo, darle testimonio, evangelizarle, hasta que ellos, que las tinieblas, que lo dice al principio de las tinieblas, estas tinieblas que habla aquí, que la luz, o sea, no prevalecieron contra ella, las tinieblas, ese mundo
que habla aquí Jesús, en el autor, el mundo estaba en por él y fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Quiere decir, y vamos a meditar sobre esta poderosa palabra, que ese mundo está en las tinieblas, en estas tinieblas. Y esas tinieblas vino Jesús con las palabras de Jesús, las palabras de Jesús, nosotros tenemos que ir a esas tinieblas, porque cuando tú vas con las palabras de Jesús a evangelizar a esas personas que son del mundo y no quieren o rechazan el evangelio, nosotros tenemos la responsabilidad de hacerle una y otra vez, hacerle entender que la única luz que lo puede sacar de esas tinieblas se llama Jesucristo. Llevarlo a los pies de Él, llevarlo con su mensaje, llevarlo con todo lo que nosotros aprendimos de Él y que cada día estamos aprendiendo de Él para la salvación de esas personas que están en el mundo y están en tinieblas. Ahora fíjense que en el 11 habla algo muy fuerte y también importante que tomar en cuenta este versículo o este capítulo, estas pequeñas palabras que habla. Fíjense, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y a todos a todos, voy a continuar y no analizado, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense, una palabra bastante fuerte. O sea, nos pone del 11 al 12, 11 y 12, primero algo que tenemos que reflexionar sobre esto. Cuando Jesús vino, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, dio potestad de ser hijos de Dios. Fíjense, fíjense, fíjense. Es importante que cuando nosotros mm, pasa cualquier acontecimiento, tenemos que estar muy atentos espiritualmente para saber de dónde viene cada uno de los acontecimientos que Dios está poniendo en nuestras vidas. Incluso hay muchísimas cosas que pueden suceder y son pruebas también que Dios te da. A ver si tú vas y sigues el camino de Él. Es importante, fíjense. Le doy un ejemplo. Hay cosas, acontecimientos o situaciones que pueden pasar en el mundo que nosotros le damos la espalda y pensamos que es del enemigo o pensamos que es algo que rechazo por cuidarme o X, y tengo que tener discernimiento hasta las situaciones que pueden presentarse, porque puede venir y tú no lo puedes recibir. Puede venir de una persona que necesite y tú, o una persona, X persona, y tú piensas que es una persona malvada y te están poniendo a prueba si tú realmente puedes ayudar a esa persona o X persona o cualquier cosa que pueden pasar. Entonces tienes que estar muy, muy atento para que tengas discernimiento incluso de las situaciones que se te pueden presentar, para que no pase estas cosas que están claramente dichas. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por tanto, ahora, si tú lo recibes y si llevas la palabra de Dios y si sigues el camino de Cristo, siempre, 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 cada acontecimiento de tu vida y llevándolo con rectitud hacia los caminos de Dios, hacia los caminos de Cristo, pasa esto que es el 12 maravilloso. Mas a todos los que lo recibieron, ¿cómo tú puedes recibir? Llevando la palabra, guardando la palabra de Cristo, guardando la palabra de Cristo. Guardas esa palabra, guardas todas esas enseñanzas que nos dio, y con esas enseñanzas, y con esa, guardar cada una de las cosas, y guardarlas, no guardarla para ti, guardarlas y ponerla en obra, ponerla en tu vida, hay que obra en tu vida, en cada cosa que hagas, en cada situación que hagas, para que se te presente cualquier situación y recibas esa gracia, esa bendición de Dios. Y si recibes
esa palabra y comunicas y aplicas esa palabra, Dios lo dice aquí, lo dice muy claro, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué maravilla, ¿no? Excelente, excelente, muy, muy, muy bien. Y los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, directamente de Dios. Y vemos el capítulo 14. Vamos a analizarlo, a meditarlo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vino su gloria, gloria como ungido del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que vino después de mí es antes de mí, porque era el primero que yo. Porque su plenitud tomaba todo y gracias sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio. El ungido de Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado. Si Dios no lo ha visto, ya como dice aquí, a Dios nadie lo vio. Pero el ungido Dios, el Hijo, o sea, Jesucristo, si fuese dado para verlo, ¿no? Porque está desde el principio. Lo vamos a estar en el principio. Siempre está con Él, siempre estuvo con Él y siempre estará con Él. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este capítulo? Primero, lo más importante una de las cosas importantísimas es que vino y se hizo carne para ser la luz del hombre. Y esa luz que se llama Jesucristo debemos llevarla a cada sitio y a sacar esas personas de las tinieblas y que tomen la luz también para Él, para llevarlo a los pies de Cristo y así poder ser salvos mediante Él. Espero que esta clase le haya sido de eh, eh, fortalecimiento espiritual y que de sabiduría en sí, para poder seguir en los caminos. Recuerden siempre, siempre estar eh, muy atentos a todos los acontecimientos que pueden pasar para que puedan tener discernimiento de algunos acontecimientos, algunas cosas, o tener, siempre pónganse en manos de Dios y todas las cosas que la hagan en manos de Dios, siempre guardando lo que es la palabra de Cristo. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Dios los bendiga a todos.